la palabra de nuestro Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, esta tarde, Señor, te damos gracias. Después de haber exaltado tu nombre, después de haberte alabado, ahora, Señor, nos disponemos a recibir el consejo de tu palabra. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje, que abras el entendimiento, de tal manera que tu palabra, Señor, pueda producir en ellos la visión por la cual fue escrita, que pueda producir en ellos, bendito Dios, ese propósito tuyo, Dios. Te pido por mi vida, tómala en tus manos como un instrumento. Dame de tu gracia para predicar tu palabra, Señor. Necesito de ti, Señor, esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Me da mucho gusto verlo aquí en la casa del Señor. Es una bendición que estemos aquí reunidos, quizás con algunos apuros, pero hemos llegado a un momento importante en el cual Dios va a hablar a nuestras vidas. El tema de esta predicación, a los que anotan, por amor a la iglesia. Por amor a la iglesia. Estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, revisando el mover de la iglesia del primer siglo. Aquellos hermanos que Dios levantó con un propósito eterno, entre ellos al apóstol Pablo. Y mientras revisaba este capítulo, a simple vista, pues lo que aparece ahí es una narrativa del viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero. Pero Dios en su misericordia nos permite entender algo que hay un poco más profundo detrás de la narrativa del capítulo 20. Pudiéramos haberlo leído de manera narrativa, valga la redundancia, pero encontramos algunos principios importantes en este pasaje. Regularmente cuando uno ve un pasaje es parecido como cuando uno ve un monte, solamente ve muchos árboles, pero siempre Dios en su gracia nos ayuda a ver detrás de esos árboles cuál es el mensaje. Y esta tarde Dios va a hablarnos de algo importante que está escondido, por decirlo así, pero que está a la luz de su palabra, y esto nos enseña a nosotros a entender esta tarde el mensaje que Pablo escribe en ese momento. Bueno, Lucas, a través del testimonio del apóstol Pablo. Dejo un apartado ahí, vamos a Efesios 5:25 y tengamos un poco de introducción para luego abordar el tema del apóstol Pablo. Está en su tercer viaje misionero. Pablo es el último viaje que él realiza. Él tiene el deseo de regresar a Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Pero antes de hacerlo, él muestra un interés profundo por la iglesia en general. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo a los Efesios escribe una manera profunda del interés que él tenía por la iglesia del Señor. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo expresa en estos versículos el amor que él tenía por la iglesia en Éfeso. Y él lo ilustra a través del amor de los maridos hacia las esposas. Y dice que Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Pablo también, de esa manera, él amó a la iglesia. Nadie le puso la carga por la iglesia, sino que él asumió la responsabilidad por la iglesia del Señor. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:18, no lo busques, se los leo. Pedro dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pablo amaba a los santos del Señor con todo su corazón. Él tuvo un amor profundo por la iglesia del Señor. Y él lo demuestra en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo expresa ese amor que él tuvo por la iglesia. Es una introducción que va a ser necesaria revisar cuál fue el interés de Pablo por la iglesia. Y dice Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí Pablo dice que él dobla las rodillas por los efesios. Él ora por los efesios de tal manera que ellos puedan entender y saber las riquezas que habían recibido del Padre. Versículo 17, Pablo sigue en su oración. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Lo que estamos revisando es el interés que Pablo tuvo por la iglesia en general. Lo hizo con los efesios, también hizo con Gálatas, con los de Gálatas, también con los corintios y los colosenses. Él tuvo un amor especial por la iglesia que fue desarrollando a través de su ministerio. Ese amor lo resume el apóstol Juan en 1 de Juan 5:1, vaya conmigo. Y vamos a ver el amor que expresa el apóstol Juan, que Pablo experimentó para poder escribir y poder tener un interés por la iglesia del Señor. 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El apóstol Juan lo que está hablando aquí es de que el que nace de Dios tiene un interés por aquellos que son engendrados de Dios. Ustedes y yo hemos sido engendrados de Dios por el medio del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Juan dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, de los nacidos de nuevo, ama también al que ha sido engendrado por él. El apóstol Juan lo que expresa aquí es un amor y un interés por aquellos que fueron alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este Pablo tiene un interés muy importante por aquellos santos de Macedonia, aquellos santos de Éfeso. Vamos a una cita más, Hechos 20:19, y ya luego tendremos el estudio del versículo 1. Hechos 20:19, Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo enseñó que él sirvió a Dios con mucha humildad y también tuvo que derramar muchas lágrimas a través de las pruebas, porque hubo acechanza por parte de los judíos. Y lo que Pablo quiere hablar en su experiencia cuando ama a la iglesia es de lo importante y lo valioso que son los hijos de Dios. Y en esa línea vamos a encontrar algunos principios. Vamos a ir entonces al texto, al versículo 1. Vamos a ver algunos principios que Pablo encuentra o razones que Pablo tiene para amar a la iglesia del Señor. Versículo 1 de Hechos 20 dice, después cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Recordemos que el capítulo 19 habla de que Pablo llega a Éfeso, a una de las ciudades importantes de lo que es hoy Turquía y Grecia. Y ahí tuvo que enfrentar un alboroto muy grande que tuvo que salir huyendo de Éfeso. Posteriormente, luego se establece ahí una iglesia, la cual Timoteo es el pastor de ella. Y Pablo dice que cuando cesó todo el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
Vamos a ver algunas razones, encontramos tres, vamos a ver si podemos compartirlas todas esta tarde. Pero encontramos en el versículo 1 una razón por la cual Pablo amó a la iglesia, y es la palabra abrazado, el verbo abrazar. Dice el versículo 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, ¿qué hizo, hermanos? Los abrazó. Estoy en el versículo 1. Y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí encontramos a un Pablo que antes de que parta de ahí abrazó a los discípulos porque él los amaba. Pero detrás de ese abrazo hay un principio vivo de parte de Dios. El verbo es pasmai en el griego, que significa llamar a uno mismo. Significa saludar con la alegría y darle la bienvenida. Lo que Pablo está hablando ahí es que detrás de un abrazo que él pudo expresar en su tiempo tiene un gran significado desde el punto de vista de Dios. A veces uno lee la palabra de manera superficial y quizás no encuentra todo lo que Dios quiere mostrarnos. Génesis capítulo 48, versículo 8, vaya conmigo. Y vamos a ver que detrás de ese abrazo había un significado muy grande por parte de Pablo hacia aquellos que él estaba despidiendo, aquellos discípulos del Señor. La primera razón por la cual Pablo amó a la iglesia, en lo que va buscando Génesis 48, 8, la primera razón por la cual Pablo amó a la iglesia es porque Pablo le tenía un gran afecto a la iglesia del Señor. Y ese afecto fue una cosa importante en su vida. Génesis 48, 8, encontramos el momento en el cual Jacob, recordemos que José, uno de sus hijos, es vendido, es llevado a Egipto. Él pasa un largo tiempo en Egipto, José. Después viene una gran hambruna y los hijos de Jacob tienen que ir a Egipto para buscar alimento y se encuentran con José. Hay una reconciliación de hermanos. Pero luego viene el deseo de Jacob de poder conocer a sus nietos por parte de José, que no conocía. Ese es el contexto del versículo 8 de Génesis 48. Y vio Israel, ahí Israel hace referencia a Jacob, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Jacob no conocía a los hijos de José, eran sus nietos, no los conocía. Aquí Jacob ya está muy grande en años, ya está muy avanzado en años, no puede reconocerlos. Y él hace uso del tacto para poder bendecir a la descendencia de José. Versículo 10. Y los ojos de Israel o de Jacob estaban tan agravados por la vejez, ya no podía ver Jacob, que no podía ver, dice el versículo 10. Les hizo pues acercarse a él y él les besó. ¿Y les qué, hermanos? Ese abrazo es una demostración de afecto del abuelo hacia los nietos. Ese abrazo en la cultura hebrea tenía un significado de acercar a la otra persona a sí mismo, porque había un interés muy grande. Cada vez que uno tiene la experiencia de darle un abrazo a un hermano, tiene que ser a través de la perspectiva de Dios, porque hay una bendición detrás de esa acción, donde se demuestra mucho afecto. Y eso es lo que esta tarde Dios quiere mostrarnos en este momento de Pablo que despide a los discípulos. Pero antes de despedirlos, Él les demuestra un gran afecto, porque es ahí donde Dios quiere revelarse a través de su palabra. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36 y ver entonces qué hay detrás de un abrazo. Pudiera alguien decir, pero es solamente una acción. No, detrás de un abrazo, desde la perspectiva de Dios, hay una gran enseñanza. Lucas 7:36. Ya dijimos que la primera razón por la cual Pablo amó a la iglesia es porque tenía un gran afecto por la iglesia del Señor. Y encontramos en Lucas 7:36 un pasaje en el cual Jesucristo tiene un encuentro en una casa de un fariseo. Sígame con su vista.
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. La escena es la siguiente. Un fariseo tiene el interés de que Jesús vaya a su casa. Ese es el deseo. Un fariseo que había escuchado de Jesús. Y un fariseo es aquel que conoce de la ley de Dios, es un religioso. Pero él tenía un interés importante en que Jesús estuviera en su casa. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, no dice el nombre de ella, que era pecadora, fíjese, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta mujer, cuando ve que Jesús está en la casa de Simón el fariseo, él trae un perfume y lo riega, sabe lo importante que es estar cerca de Jesús. El 39, cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, es decir, dijo dentro de su corazón el fariseo, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Pablo, aquí Jesús hace una ilustración para que entendiera Simón de que aquella persona que Jesús perdona más es la que es más agradecida. El afecto es mucho más, la demostración de amor es mucho más. Dice el versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La demostración de esta mujer fue tal que impactó a Jesús y que aprovechó para enseñar que detrás de un afecto tan profundo como esta mujer había una enseñanza tan grande. Por eso Pablo, cuando escribe o cuando menciona a Lucas, mejor dicho, que Pablo antes de despedir a los discípulos los exhorta y los abraza, porque había una demostración profunda de lo que Cristo estaba haciendo en sus vidas. Vamos a regresar a Hechos capítulo 20 y continuar con el pasaje. Esto es sumamente importante que el Señor quiere hablarnos en este pasaje. Dice el versículo 1, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, él hizo 2 acciones, que detrás de ellas hay principios bíblicos que Dios quiere enseñarnos. Cuando uno ama a la iglesia, uno la abraza y le exhorta. Cuando un hermano está mal, le exhortamos a que reconozca su error. Pero cuando lo vemos, también lo abrazamos, porque en el abrazar podemos transmitir el amor de Cristo. Ahí mismo en Hechos 20, versículo 21, vea lo que dice, y 21. Hechos 19, 21 y 22. Un capítulo atrás, por favor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer
Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Estoy en Hechos 19, 21 y 22. Y habla de un momento en el cual Pablo tenía un interés de ir a Jerusalén. Él tenía un interés muy grande y muy profundo de ir a Jerusalén. El interés que tenía Pablo de ir a Jerusalén es porque había mucha necesidad en Jerusalén. Y antes de ir allá, él recorre Macedonia y recorre Grecia para visitar las iglesias que allí estaban, para poder recoger un poco de sustento y llevarle a los pobres que estaban en Jerusalén. Por eso es que Pablo envía a Timoteo y a Erasto. Busquen su Biblia, 1 Corintios 16, para entender lo que le estoy mencionando. Y tenga de manera paralela Hechos 20, 1 y 2. Porque Pablo tenía un deseo de ir a Jerusalén, pero antes de hacerlo, él tenía que en su corazón poder apoyar a la iglesia, a los desvalidos, a los necesitados. Tenía un amor muy grande Pablo por la iglesia del Señor, que no solamente se limitaba a la predicación de la palabra, sino que también había un deseo de poder ayudar a aquellos que económicamente no estaban bien. Tenga ahí 1 Corintios 16, 1, y yo le termino de leer Hechos 20, 1 y 2. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, toda una región donde está Turquía y Grecia al día de hoy. Versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones, si logra ver que Pablo recorrió una región muy grande, más de 1000 kilómetros él recorrió, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y cuando él llega a Grecia, dice 1 Corintios 16, 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿A dónde? Pablo sabía de una gran necesidad en Jerusalén. Pero antes de llegar a la iglesia, él hace un recorrido hacia Macedonia, hacia Grecia, hacia Turquía. Y él espera que las iglesias donde él trabajó, donde él predicó, tuvieran un espíritu de aportar y de dar, para poderle llevar a los pobres en Jerusalén. Y sabe que esa es una enseñanza, hermanos. Si Dios nos prospera a nosotros materialmente, lo que Dios nos pide no es cerrar la mano, sino compartirlo con aquellos que tienen necesidad. Claro, uno no puede resolverle el problema de todos, es imposible. Pero sí aquellos que sabemos que no tienen económicamente, poderles ayudar con algo. Fue lo que Pablo hizo. Dice el versículo el 3 y el 4 para concluir 1 Corintios 16. Y cuando haya llegado, dice Pablo, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo, antes de llegar a Jerusalén, hace un alto en Macedonia para poder recoger, para poder apoyar a los hermanos que estaban en Jerusalén. Ahora, fíjese qué contraste. La iglesia central estaba en Jerusalén, pero había cambiado las circunstancias y ahora la iglesia gentil era la que apoyaba a la iglesia en Jerusalén, porque Dios los había bendecido. Pero todo fue por la iniciativa del apóstol Pablo, enseñarle a las iglesias que Dios prospera económicamente para ayudar a las que aquellas escasamente están viviendo. Y ese es su interés. Pero detrás de ese mensaje
Dios enseña que hay que abrazar y hay que exhortar a los hermanos para poder entonces dar y compartir lo que el Señor está dando en ese momento. Y fue lo que Pablo en este momento en su viaje, él comienza a trazar. Vamos a regresar a Hechos 20, versículo 3 para ir concluyendo. Dice que Pablo visitó las iglesias de la región de Macedonia y Grecia. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones, ya vimos la razón por la cual la recorrió, era traer apoyo material para la iglesia en Jerusalén. Y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, fíjese, Pablo llegó a ese lugar y no solamente llegó por las cosas materiales, sino que él se quedó. Porque lo importante no es lo material, es lo espiritual. La palabra, la enseñanza. Sí, es necesario aportar cuando Dios nos enseña y nos habla, pero lo importante es también establecer la palabra de parte de Dios. Y Pablo se quedó ahí 3 meses. Y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y la acompañaban hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tiquico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, la fiesta de los judíos, la que está antes de la Pascua, Pablo tenía un deseo de pasar la Pascua en Jerusalén. Navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Versículo 7. El primer día de la semana, que es el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense la predicación de Pablo hasta la medianoche. Aquí a veces es media hora y nos cansamos. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Fíjese, también la gente se dormía en aquel tiempo. Rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba o predicaba, ¿cómo, hermanos? Largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado, ¿cómo, hermanos? Y qué enseñanza, ¿eh? O sea, Pablo estaba predicando y allí uno despistado se durmió. Se le olvidó que estaba en el 3er piso y se cayó y se murió. 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, fíjese, hasta la madrugada, y así salió. Y llevaron al joven, ¿cómo, hermanos? Vivo. Fíjese qué cosa tan extraordinaria. Era una predicación, una vigilia muy larga, se cae este joven por ahí que se quedó dormido. Viene Pablo, hace una oración, lo abraza, porque dice que se echó sobre de él, lo abrazó, le demostró un gran afecto en Cristo Jesús. Y Dios le da la vida a este joven que habla aquí el pasaje, este joven Eutico. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Encontramos entonces que Pablo, cuando ama a la iglesia, se encuentra en circunstancias en las cuales predica la palabra, hay una necesidad y Dios hace un milagro. Pero de manera recíproca encuentra Pablo consolación. Esto es muy importante, hermanos. Lo que esta tarde Dios quiere hablarnos, que cuando nosotros aprendemos a amar a la iglesia, y no me refiero a un edificio, no me refiero a un movimiento, no, me refiero a los santos del Señor. Amarnos, porque la iglesia somos nosotros.
personas que Dios ha comprado por la sangre de Cristo Jesús. Cuando amamos a aquellos que Cristo salvó, eso nos lleva a crecer y a madurar y amar la obra del Señor. Para concluir, versículos 13 al 16. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo tenía un interés de llegar a Jerusalén. Hizo una travesía muy grande, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Imagínense, Pablo tenía un gran deseo de llegar a Jerusalén. Pablo tenía un interés profundo por la iglesia en Jerusalén, la amaba tanto que su vida la había expuesto en muchos peligros. Lo que Pablo no sabía, o quizás lo sabía en su espíritu, es de que visitar Jerusalén sería la última escala de su vida en ese lugar. Porque después de ahí él queda preso. Y él nunca más sale. Allí es martirizado. Después lo vamos a ver esa parte. Entonces encontramos que Pablo tenía un deseo de llegar a Jerusalén. Él quería estar con los apóstoles. Él quería compartirles a ellos. Pero antes de hacerlo hace un gran recorrido donde él demuestra su amor por la iglesia del Señor. Y esto nos lleva a revisarnos, hermanos, que detrás de la iglesia debe de haber un amor por cada uno de nosotros hacia la iglesia del Señor. Vamos a concluir y dejarlo como introducción para el siguiente jueves, si Dios nos concede, el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, imagínense este escenario, Pablo manda llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia en Éfeso. Él no tenía el deseo de ir, pero él los llama. Y a partir de ese momento, él comparte unas palabras profundas para los líderes de Éfeso, que serán para nosotros una exhortación y un llamado a cuidar nuestra vida. Vamos a dejarlo ahí, póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde. Incline su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias por tus misericordias.